esa escala. Las autoridades francesas tenían un problema. Estaban nerviosas por el proyecto vanguardista de Berlocher y convocaron un concurso invitando a otros ingenieros y arquitectos a competir con otras propuestas distintas. El ganador fue Lord Norman Foster, una de las superestrellas de la arquitectura mundial. Había construido la terminal del aeropuerto más grande del mundo en Hong Kong y una torre de comunicaciones de la que cuelgan literalmente las oficinas en Barcelona. Es un hombre acostumbrado a salirse de lo común y a triunfar en sus empeños. En eso consisten los retos. Cada vez que se supera uno hay que intentar otro más difícil todavía. Y en Millau el mayor desafío consistía en integrar el puente en el paisaje, dado que su emplazamiento se encontraba muy cerca de la garganta del Tarn, el equivalente francés del Gran Cañón. Había que lograr que pareciese ligero y delicado, pero que resistiese con firmeza las fuerzas de la naturaleza. Y había que integrar un proyecto de esa escala en un paisaje increíble. Irónicamente, la propuesta de Foster se basaba en el proyecto pionero de Berlocher, pero lo llevaba un paso más allá. Convirtió una elegante obra de ingeniería en una delicada obra de arte. Eliminó 2 de los 9 pilones originales y estilizó acusadamente los pilones restantes y la carretera. Foster quería que el puente pareciera tan delicado como una mariposa. Pero esa mariposa tenía que resistir el peso de 5 torres Eiffel, con vientos de galerna a cientos de metros sobre el río Tarn. Si el diseño fallaba, se produciría una catástrofe. Entonces, con Millau todavía sobre la mesa de dibujo, el récord de Foster como constructor de puentes sufrió un gran contratiempo. El puente Millennium de Londres es de hecho otra estructura de récord. El puente con la suspensión más baja del mundo. Pero cuando el puente peatonal se abrió al público en junio de 2002, fue un completo desastre. Con la gente caminando sobre él, se desencadenó una frecuencia resonante y el puente comenzó a balancearse. Cuando la gente ajustó su paso al suave balanceo inicial, el efecto se multiplicó. Aunque no hacía peligrar la estructura, el balanceo era tan espectacular que las autoridades cerraron el puente para una reparación que duró año y medio y costó más de $8 millones. Era un mal presagio para el puente Millau, que pronto se iba a empezar a construir, y con una altura 15 veces mayor, un error en el diseño sería una catástrofe. Diciembre de 2001. El viaducto de Millau en Francia se encuentra en obras. Todo lo que rodea el proyecto es de una escala gigantesca. Serán necesarias 200.000 toneladas de hormigón, tantas que hará falta construir una fábrica de hormigón en el propio emplazamiento. Los enormes pilones se construyeron paso a paso vertiendo hormigón en un molde temporal. Para proporcionarles la resistencia requerida, los moldes se rellenaron con una malla de barras de acero reforzado. En total, hubo que izar e instalar 16.000 toneladas de esas barras de acero. Si se extendiesen unas a continuación de otras, recorrerían 4.000 kilómetros desde Millau al centro de África. La forma de cada pilón es complicadísima. Por ello, cada vez que se saca una sección de revestimiento de acero rojo, hay que cambiar la forma del molde para adaptarlo a la siguiente sección de 4 metros. Manejar estos paneles de acero de 15 toneladas de peso no es ninguna broma. Y como la altura combinada de los 7 pilones supera el kilómetro de longitud, hubo que alterar la forma del molde más de 250 veces. Cada 3 días los equipos de cada pilón completaban el proceso y volvían a reiniciarlo. Era una carrera contrarreloj bajo la amenaza constante de los retrasos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, ingeniero. Buenos días. Buenos días, ingeniero, ¿qué tal? Buen día, profesor. Bien. Bueno, para los que... ingeniero. ¿Qué tal? Estábamos viendo la construcción del viaducto de Millau.
que, bueno, está interesante, nada más que es un video muy largo, dura 1 hora. Después, en algún momento, vengo ustedes si pueden. Hoy expone un grupo sobre el tema pilas, así que cuando quieran, comiencen nomás. Dale. Nico, compartí, por favor. Ahí va. Bueno, chicos, primero que nada, buenos días a todos. A nuestro grupo le tocó dar la clase de pilas hoy. Bueno, le pedimos por favor que estén atentos porque al final de la clase vamos a usar la aplicación Socrates para hacer un par de preguntitas, van a ser anónimas, pero queremos ver si nos han entendido lo que le vamos a explicar hoy. Bueno, los chicos que le vamos a dar hoy la clase son Agustina Campra, Nicolás Capua, Luciano Sollazo y bueno, yo, Agustina Dura. Dale, Nico. Bien, repasando un poco lo que venimos viendo a lo largo del cursado, sabemos que los puentes se dividen en dos grandes partes. Por un lado tenemos lo que sería la superestructura, que lo compone lo que sería el tablero y la estructura principal, y por otro lado tenemos lo que es la subestructura, que es todo lo que está por debajo de la superestructura, formado tanto por los estribos, que son los apoyos extremos, las pilas o columnas intermedias, y la fundación. Bien, como le dije anteriormente, en esta clase nos vamos a enfocar en el estudio de las pilas. Y para esto nos tenemos que hacer una pregunta fundamental. ¿Qué son las pilas? Bueno, las pilas son apoyos intermedios que se encuentran entre los estribos en puentes que tienen más de un tramo, los cuales son encargados de transmitir la carga de la superestructura hacia la fundación del puente. Pasa, Nico. Bien. A cada pila, o sea, a cada línea transversal de apoyo de la superestructura, le corresponde un determinado número de columnas. Y estas columnas se encuentran vinculadas entre sí por una o más vías transversales, como podemos ver ahí en la figura, y este número de columnas depende de varios factores, como ser el ancho de la superestructura, la altura sobre el terreno natural, las características del terreno y el tipo de fundación donde se emplazará el puente. Siguiente. Bien. En cuanto a la forma de construcción de las pilas, pueden proyectarse articuladas o empotradas en sus extremos. Acá en la imagen podemos observar los distintos tipos de pilas que vamos a encontrar a lo largo de nuestras vidas. Y se destaca principalmente la que es empotrada en su base y articulada en su extremo superior. Esta es la más común y es la que permite el movimiento longitudinal de la superestructura cuando se encuentra sometida a coacciones. Coacciones que pueden ser la variación de la temperatura, la afluencia lenta del hormigón, el acortamiento debido al pretensado, entre otras. Bien, este movimiento de la superestructura se lo permite o se lo posibilita a través de estos apoyos deslizantes o estos rodillos. Siguiente. Bien. La superestructura del puente puede estar ligada monolíticamente a las pilas de apoyo, formando pórticos longitudinales con nudo rígido. La alternativa más corriente o la más común para transmitir las cargas a la superestructura, de la superestructura hacia la pila, se lo hace a través de apoyos que pueden ser fijos o móviles. Acá en la imagen podemos observar en la primera imagen de la izquierda lo que sería un apoyo fijo, el cual está articulado y permite el movimiento del puente. En la imagen central podemos observar un puente que está articulado arriba y se encuentra vinculado hacia la superestructura por planchas de neopreno. Y en la última imagen, que es lo más conocido por nosotros, digamos, lo que ya hemos visto varias veces, son los rodillos que permiten el movimiento de la superestructura. Pasa, Nico. Bien.
La disposición y el tipo de pila que vamos a utilizar en un puente va a depender casi en su totalidad de la tipología estructural que nosotros como ingeniero el día de mañana vamos a decidir a la hora de construir un puente. Las pilas fundamentalmente se dividen según su forma. Estas pueden ser rectangulares o elípticas o circulares. Y si estas superan, en el caso de las pilas rectangulares, si estas superan el 1,20 m en su sección transversal, las llamaremos pilares, y si no lo hacen, serán denominadas columnas. En el caso de las pilas, de las pilas circulares, si estas superan el 1,40 m de diámetro, las denominaremos pilas, y si no, la denominaremos columnas. Bien, acá podemos ver la imagen de lo que sería la puente pila, lo que sería una pila pared, que la vamos a ver más adelante. Lo que está abajo sería el serie de columnas que se utilizan para apoyar un puente. En la actualidad se la hace casi en su totalidad de hormigón armado, aún en puentes de superestructura metálica, aunque pueden haber otros materiales que se usaron a lo largo del tiempo. Bien. Las columnas ofrecen muchas ventajas, como ser la escasa necesidad de materiales, una visión casi libre por debajo del puente, una mejor posibilidad de los cruces oblicuos, un aspecto más liviano. Todo esto se debe a su espesor reducido, a su pequeño tamaño, porque si bien recuerdan, como le dije en la diapositiva anterior, si no superaban el 1,40 m y el 1,20 m, se denominaban columnas. Y estas columnas se utilizan para rutas elevadas o para puentes peatonales. Ahí podemos ver los distintos tipos de columnas, las distintas formas de columnas que se pueden utilizar. Eso ya depende un poco de la tipología y de la elección de cada uno. Bien. Bueno, como les decía anteriormente, las pilas pueden ser hechas de cualquier material, pero bueno, lo más común y lo más utilizado a lo largo del tiempo fueron la grava, la cal, el mortero, y bueno, en la actualidad casi en su totalidad se lo hacen de hormigón armado. Acá en la imagen podemos ver un puente en la ciudad de Navarra, España. Es un puente típico romano de arco, del cual tienen pilas paredes como apoyo del mismo. Y bueno, este se lo construyó en el siglo XI. Podemos ver la resistencia que prevaleció a lo largo de los años. Y está construido con piedra. Bien, acá podemos ver otro ejemplo, también en España, el puente viejo de Molina de Aragón, el cual se construyó entre los siglos XII y XIII. Este está hecho de arenisca roja. Y bueno, al igual que el otro puente, un puente típico romano que se hacía en esa época, y podemos ver los fieles que son, ya que a lo largo de los años, a pesar de todos los fenómenos meteorológicos y de la gente que transita por ahí, transitan vehículos, todo, se mantienen en perfectas condiciones. Bueno, acá podemos ver otro puente, un puente de madera en Uruguay, que bueno, se lo puede ver medio desgastado ya con el paso de los años, debido a que la madera no es tan fiel, no resiste tanto como otros materiales. Y acá podemos ver otro puente en España, un puente ferroviario que está compuesto en su totalidad por una estructura metálica. Bien. Bueno, a la hora de elegir un material para la construcción del puente, tenemos que tener en cuenta las características del suelo donde lo vamos a emplazar, como así también las condiciones de carga, las condiciones de agua subterránea que tenemos por debajo de él. Todos estos parámetros y algunos otros son los que van a definir el material que vamos a utilizar para la construcción de las pilas del puente. Bien. Cuando se trata de puentes con varias vigas principales, las mismas pueden consistir, como se muestra en la figura A, lo que yo les mencionaba anteriormente, lo que sería una pila pared,
que sería una pared transversal única que ocupa todo el ancho de la superestructura, o puede estar compuesto por un grupo de 2 o más columnas unidas transversalmente por una o más vigas. Ahí podemos observar las imágenes de abajo, un puente en Japón, el cual está compuesto, los pilares son pilares pared, y acá podemos ver lo que el bien le decía de las columnas, que pueden ser 2 en el caso de la figura de la derecha, o más, y están unidas por algunas vigas transversales. Siguiente. Bien, enfocándonos en las pilas paredes, como le decía hace un ratito, estas tienen que abarcar el ancho total de las vigas principales, y en algunos casos estas se ensanchan en su base. Ahí podemos ver en el puente de la izquierda cómo la parte superior de la pila pared ocupa todo el ancho de la superestructura, y en su base se encuentra ensanchado. Esto tiene un fin de hacerlo ensanchado a la base, que como ustedes imaginarán, es para evitar la erosión de la misma pila. Y acá podemos observar otro ejemplo en el puente de la derecha, que si ven con más detenimiento, ahí en la imagen no se puede apreciar tanto por todas las piedras que hay a la vuelta del río, que también tiene ese ensanchamiento en su base. Siguiente, Nico. Bien, acá podemos observar un ejemplo en nuestro país, el puente de los Corrales en San Luis, que también es una pila pared, la cual se encuentra empotrada en su extremo inferior y está articulada en su extremo superior a través de unos rodillos, los cuales permiten el movimiento de la superestructura. Bien. Por la zona hidráulica, en el caso de los ríos, se prefiere esta tipología. En los ríos que son navegables, o sea, que tienen tránsito de embarcaciones, por ello, estos pilares pared tienen que ser muy gruesos, de unos 3 a 5 metros, y tienen que ser súper pesados. Esto para darle una cierta seguridad en el caso de que una embarcación colisione con el puente para que no se produzca una catástrofe. En los ríos en los que hay mucho material de arrastre y en lo que hay mucha posibilidad de crecidas, se revisten los pilares con piedra natural para protegerlo de la erosión. Bien, como le decía, para puentes que están sometidos a fuertes correntadas y están emplazados sobre ríos que arrastran mucho material y están en constante peligro de crecida, se propone darle una inclinación de los frentes de los pilares pared hacia adentro del eje del puente. Esto se lo hace con el fin de reducir el efecto de la erosión que se puede ocasionar en la fundación de esto y prevenir el colapso del puente. Bueno, acá seguimos con los ejemplos de España, que hay un montón de puentes, hemos encontrado 1 millón de puentes en España. Ahí podemos observar los puentes, un puente romano de Mérida en España, el cual es un puente de arco, compuesto por pilas paredes, y ahí podemos ver un puente sobre el río Ebro en Zaragoza, el cual también las pilas paredes tienen un cierto ensanchamiento, tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo. Muy bien, continuando con lo que sería la tipología de las pilas, ya sea por su forma o por el material con el que están construidos, encontramos lo que serían las pilas monolíticas armadas. También son conocidas como pilas T o pilas tipo martillo. Son por lo general soportadas en su base por una zapata ensanchada o con pilotes, como lo que se muestra en la imagen, y su sección transversal puede ser prismática o acampanada para unirse a lo que sería la superestructura. Como vemos acá en la imagen, todo lo que es la viga de apoyo, digamos, y la pila están construidos monolíticamente. Sí. Otro caso particular que se puede tener en cuenta es el análisis que se hace cuando la sección del puente, la sección transversal, es de tipo cajón.
Aquí vemos las distintas alternativas que se pueden optar. La primera muestra una pila tipo pared, hueca en su interior, la cual ya vamos a ver más adelante qué particularidades tiene una pila hueca. Y vemos que las pilas se distribuyen a lo largo de todo el ancho de la sección transversal, tratando de ubicarlas en lo que serían los nervios de la sección. Acá vemos también las imágenes de abajo, lo que estamos viendo, de lo que mencionábamos, están ubicadas, ocupan todo el ancho, digamos, de la sección, y acá en la derecha vemos también lo que mencionábamos un poco antes, lo que sería el acampanamiento, para la unión con la superestructura. Bien, como ya habíamos mencionado antes, esta otra tipología, el tipo pila hueca, va a tener ciertas características que la diferencian con respecto a las macizas, que la van a hacer mejor para algunas situaciones o peor para algunas otras, digamos. Entre estas están relacionadas básicamente a la reducción de peso que se debe a su avolcamiento, digamos, lo que nos va a permitir, por ejemplo, construirlas en grandes alturas, y algunas particularidades respecto a lo que sería la armadura, por ejemplo, que deberían ser armadas con barras poco separadas para reducir el ancho de las fisuras, y una armadura longitudinal para, digamos, absorber el efecto del viento o fuerzas horizontales debido también a la altura esta que puedan presentar. Otra característica también son que el espesor que se le tiene que dar a estas pilas tiene que ser lo suficientemente ancho para poder absorber los esfuerzos, ya sea de momentos o esfuerzos normales. Y bueno, una situación en la que sería adversa sería en la utilización en los ríos, debido a que tienen un espesor reducido, el impacto con algunas rocas o material de arrastre no puede ser perjudicial, digamos. Muy bien, ya mencionamos un par antes, pero ahora vamos a hacer como sería una recapitulación de todas las solicitaciones que pueden estar afectando a una pila, que es algo importante, o sea, principal, que se tiene que tener en cuenta a la hora del dimensionado, ejecución y verificación de las pilas mismas. Estas las podemos clasificar ya sea por el sentido de acción de las mismas, o bueno, el origen, de dónde salen estas solicitaciones. Siendo estas, primero, acciones se las puede clasificar como permanentes, que son en su totalidad verticales, y son las que conocemos debidas al peso propio de la superestructura o de las pilas mismas, cargas estructurales también debido a los elementos estructurales, o las reacciones mismas de las pilas debido a las cargas a las que se está solicitando. Luego, acciones de tránsito, que la tenemos en digamos, los dos sentidos de acción, ya sea horizontales debido al esfuerzo de frenado de los vehículos, o una fuerza centrífuga debido al esfuerzo que genera sobre el plano un auto al hacer una curva, digamos, o bueno, la misma sobrecarga móvil que se tiene en cuenta a la hora del análisis. Lo que sería el esfuerzo del viento solamente se da en el plano horizontal, más específicamente transversal a lo que sería el tablero. Se puede tratar de una acción analizada como una presión estática, o eventualmente, debido sea el caso, como un esfuerzo dinámico. Bueno, lo que conocemos como coacciones se pueden dar en los dos sentidos. Lo que sería en el plano horizontal, tenemos los efectos que conocemos como la afluencia lenta del hormigón, una variación de la temperatura que puede desembocar en una dilatación, generando también esfuerzos, la influencia también de la retracción del hormigón, y el efecto que puede generar un acortamiento por el pretensado. En lo que sería una solicitación vertical, sería lo que sería un cedimiento de apoyo. Y bueno, la acción sísmica también se da en el plano horizontal, puede ser tanto en el sentido longitudinal o transversal del puente. Luego, hay otro tipo de acciones que no entran en ninguna de estas clasificaciones que estamos mencionando, que serían las debidas al empuje, ya sea por el agua o por el suelo. Esto se debe a que va a depender de la inclinación de la pila misma, o sea, la dirección de estas acciones va a depender de la inclinación que tenga la pila, la fundación. Y, por ejemplo, el empuje que va a generar el agua depende del nivel de la misma, digamos, y esto no es algo que sea siempre constante, digamos, va a ser algo que va a depender de cuándo se le esté analizando, por lo que no entra ninguna de las clasificaciones que ya vimos. Bueno, acá un par de imágenes, digamos, como para representar los esfuerzos de los que estábamos hablando, el peso de la superestructura, la carga móvil debido al tránsito, el esfuerzo del frenado,
vemos que el efecto del sismo y del viento va a ser, en el caso de que se dé transversal al tablero, genera un efecto similar, digamos, o el efecto que puede causar el agua. Bueno, todas estas solicitaciones originan esfuerzos, digamos, en las pilas, que van a dar lugar a diferentes combinaciones de estas solicitaciones, digamos. Al hacer esta, a ver, esto es algo que no, seguramente se profundice más adelante con el desarrollo de otras materias, con, por ejemplo, análisis sísmico, digamos, pero cabe destacar, digamos, que si estamos analizando el análisis sísmico y combinamos esta solicitación con lo que podría generar una carga móvil o una carga permanente, dependiendo de cómo hagamos estas combinaciones de carga, vamos a tener que, digamos, tenerlas en cuenta de la misma forma, a ver cómo decirlo. Si estamos, cuando hacemos la acción del sismo, tenemos en cuenta un 50% de más de la carga móvil. Cuando hagamos, qué sé yo, sismo, carga permanente y carga móvil, se tiene que tener en cuenta también el 50% que se le agrega, digamos, por análisis sísmico. Es algo que ya seguramente más adelante veamos mejor. Cabe acotar también que estas cargas van a diferir según los reglamentos con los que se esté analizando, y que, bueno, los coeficientes de seguridad que se adopten para las solicitaciones que tengamos en cuenta van a ser menores en correspondencia con la probabilidad de que se den estas combinaciones. Luciano. Bueno, ¿Sí? Luciano, Sí. ahí te hago una acotación. Lo que dices de la acción sísmica, sí, lo van a ver luego en la materia correspondiente, pero en cuanto a la superposición, se siguen los mismos criterios estadísticos que para otros tipos de carga, como el viento, por ejemplo. O sea, se considera la carga permanente, un porcentaje de la sobrecarga y la acción sísmica. Pero no se considera, por ejemplo, viento y sismo simultáneamente, ya que la probabilidad de ocurrencia simultánea es despreciable. Claro. Creo que era a eso te referías, ¿no es cierto? Sí, esa acotación al final del Coeficiente probabilístico. Claro, exacto. Sí. Bien, gracias. Gracias por la acotación. Bueno, para seguir y darle valores a estas acciones que mencionó mi compañero, lo primero que tenemos que hacer es determinar cómo se va a vincular la pila con la fundación y la superestructura. Puede darse el caso, perdón, en la mayor parte de los casos va a estar empotrada en su base, salvo algunas excepciones raras que se den. Y en la parte superior vamos a tener que ser articulada, monolítica con la superestructura o contar un dispositivo de apoyo, como vimos en la clase pasada del ingeniero, que va a estar entre la pila y la superestructura. Para seguir con el análisis, si consideramos un puente el cual es continuo y están las pilas apoyadas, las consideramos como vínculos intermedios, y se le aplican cargas, vamos a tener un caso que va a estar de una estructura estáticamente indeterminada y se va a tener que proceder a hacer una compatibilidad geométrica. Bien, comenzando con el análisis longitudinal, si nosotros aplicamos una fuerza en el tablero, vemos que todos sus puntos se van a desplazar a una cierta distancia delta. Lo mismo va a pasar con la pila en la parte superior. Esta fuerza a su vez se va a distribuir de acuerdo a la rigidez de la pila y a la rigidez del conjunto, como vemos en la expresión. Estas rigideces, en el caso de ser longitudinales, van a tener que ser calculadas en esa dirección. Ya sabemos por estabilidad, la materia de estabilidad 3, que si está empotrada en su base y articulada en la parte superior, sigue la siguiente expresión, el cálculo de la rigidez. Hay que recordar también de que estamos considerando una pila con una sección que es uniforme. No varía con altura. Si pasamos ahora a ser monolítica, la simplificación que se hace es considerarla empotrada en la parte superior, donde la rigidez aumenta 4 veces a este valor. Y por último, si vemos un dispositivo de apoyo y le aplicamos una fuerza, en este caso estamos considerando un dispositivo de apoyo de una plancha de neopreno, que tiene un área A por B y un espesor HN. Si aplicamos una fuerza unitaria, tanto la pila como el dispositivo de apoyo se van a deformar, los dos al mismo tiempo, pero distintos valores que van a depender tanto del material como de su geometría. En el caso de la deformación que sufre el neopreno, fue desarrollada en el capítulo anterior. Si lo quieren repasar, está en el capítulo del dispositivo de apoyo del libro de Roberto Cutmani. Y la deformación de la pila, ya la sabemos con anterioridad del cálculo de las rigideces.
Bueno, la superposición de ambas va a dar la deformación del conjunto, resultando en esta expresión. Y como también si recordamos, si es una fuerza unitaria, tenemos una deformación, determina una flexibilidad, que si la invertimos, será la rigidez del conjunto. Operando matemáticamente y denominando estos factores de rigidez como rigidez del neopreno y rigidez de la pila, vemos cómo llegamos a una expresión donde se nota que la rigidez del dispositivo neopreno al interponerse entre la pila y el apoyo reduce la flexibilidad de la pila aislada. Bien, una vez que sabemos cómo calcular la rigidez, vamos a pasar al análisis ya de los esfuerzos. En una primera instancia veremos los esfuerzos que son transversales, donde se van a hacer dos hipótesis. Primero, que la losa va a ser rígida en todo su plano, y el segundo, que va a haber un punto en dicha losa que va a tener una rotación nula. A este punto lo vamos a llamar el centro de rigidez, que algo vimos en la clase pasada. Repasando rápidamente, tenemos que su coordenada, al colocar un eje horizontal, podemos determinar la posición de cada una de las pilas y con su rigidez calculamos el centro de rigideces. Muchas veces este centro de rigidez no va a coincidir con el resultante de cargas transversales, por lo que me va a generar un momento. Este momento va a hacer que el tablero gire alrededor del punto. Con cierto ángulo alfa, que lo podemos determinar con esta expresión, tenemos que depende del momento claramente, y de la distancia que separa cada una de las pilas con el centro de rigidez. Este va a estar elevado al cuadrado. Este ángulo me produce un desplazamiento. El desplazamiento va a depender de la distancia que separa la pila y el centro de rigidez nuevamente. Y también me produce un desplazamiento traslacional, que va a ser uniforme, porque si nosotros tenemos el tablero y le aplicamos una fuerza, tiende a desplazarse, ya que lo estamos considerando rígido. Uniforme en todos sus puntos. La suma de ambas, multiplicada por la rigidez, que en este caso va a ser transversal, vamos a obtener la fuerza que sufre cada una de las pilas. Reemplazando, llegamos a la siguiente expresión. Una acotación, antes de seguir, de que si tenemos dos pilas que van a estar unidas por una viga transversal, nosotros la podemos simplificar para el análisis como si fuese un pórtico. El pórtico va a tener la rigidez de la pila. Por último, vamos a ver lo que serían las deformaciones longitudinales, cómo me producen esfuerzos. Estas deformaciones están dadas por una variación de la temperatura, una retracción, influencia lenta del hormigón y acortamiento elástico debido al pretensado. La suma de estas va a venir dada con anterioridad del cálculo de la superestructura, así que va a ser un valor dato para el problema, y lo vamos a denotar con la letra epsilon. De vuelta, se vuelve a calcular el centro de rigidez, pero con otras hipótesis. También sigue siendo rígida la losa, pero el punto este de centro de rigidez ahora no va a tener desplazamiento. Se determina el centro de rigidez y se calcula el desplazamiento longitudinal de las pilas. De vuelta, depende de la deformación y de la separación que hay entre las pilas y el centro de rigidez. Como solamente hay un desplazamiento longitudinal, la fuerza queda directamente determinada con la rigidez y dicho desplazamiento. Aquí vemos las expresiones que anteriormente hemos mencionado. Se usan para el cálculo en ambas direcciones las mismas expresiones, pero cambia el momento de inercia, de acuerdo a la dirección que estamos analizando. Muy bien, finalmente, para terminar con el análisis de las solicitaciones longitudinales, podemos ver que tanto las fuerzas horizontales externas longitudinales, como será el frenado y el sismo, y las deformaciones específicas longitudinales debido a las coacciones, como la retracción e influencia lenta del hormigón, la variación de la temperatura y el acortamiento del pretensado, van a generar fuerzas longitudinales en el tablero. Estas fuerzas van a ser las que van a solicitar a las pilas en su parte superior, en su extremo superior, y su suma se tendrá en cuenta para el dimensionado. Por ende, la fuerza total longitudinal que se debe utilizar va a ser la suma tanto de las fuerzas horizontales longitudinales como la de las coacciones, que se ve ahí abajo en la ecuación. Muy bien. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar sobre las partes de la pila. En esta imagen podemos ver un esquema de lo que sería la cimentación de la pila. Esta está constituida por pilotes y es la parte afectada por cualquier tipo de movimiento del suelo y principalmente la dirección transversal a los pilotes. Esta parte va a ser dimensionada por todos los esfuerzos que pueda sufrir, tanto sea por sismo, por el tipo de suelo y por dónde está emplazado, porque podría llegar o no a tener erosión, por ejemplo, abajo de un río. Ahora vamos a ver las partes de la pila que se encuentran por arriba del suelo. En primer lugar tenemos la base.
Acá podemos observar una base de una pila de gran tamaño, como se puede ver en comparación con los trabajadores. Se ve que necesita una armadura bastante grande en este caso y que está previo a la etapa de hormigonado. También vemos cómo la armadura ya va sobresaliendo para formar la parte del cuerpo. Después tenemos el cuerpo de la pila, que es lo que generalmente se utiliza para el cálculo de la pila misma, ya que es la parte respecto a geometría más importante, tiene una gran esbeltez y un gran tamaño. Acá vemos cómo se está fabricando in situ, a través de un encofrado deslizante. Este cuerpo de pilas se va hormigonando de abajo hacia arriba para acelerar el proceso. Acá también podemos ver que la pila misma, el cuerpo de la pila tiene una forma bastante extravagante, no es algo de lo que, por lo que nosotros vimos, no es algo muy común, ya que generalmente vemos las pilas rectas. Posteriormente tenemos la cabeza de la pila. La cabeza de la pila ya va a ser la que tiene que tener la misma longitud que la parte transversal del tablero, ya que es donde se va a apoyar el mismo. En esta foto además podemos observar lo que ya nos habían mencionado en clases anteriores, que son esos dispositivos a izquierda y a derecha, que sirven eficazmente para no dejar que se deforme tanto la superestructura por sismos transversales. Por arriba de la cabeza pueden o no estar los dispositivos de apoyo que ya mencionaron mis compañeros, que en este caso es un dispositivo de neopren. Y en algunos casos las pilas pueden llegar a tener la torre, que sería la parte que va por arriba del tablero. Esta torre se utiliza con fines estéticos o en este caso para ayudar al puente atirantado a tener sus cables. Esto, a pesar de estar por arriba del tablero, sigue llamándose subestructura, ya que pertenece a la pila. Muy bien, ahora vamos a ver un breve video en el cual se explica esto. Acá vemos cómo la máquina está perforando para generar el lugar donde van a ir los pilotes. Posteriormente se excava y se genera la base con una gran armadura nuevamente. El cuerpo de la columna se va formando con este encofrado deslizante. Ahí podemos ver el fuste, cómo se van creando en simultáneo varias pilas. Acá vemos cómo llevan una dovela va a ser un puente de sección cajón que va a ir apoyado en los dispositivos de neopren. No, mentira, no sé si son, porque son redondos. Pero bueno. Bien, continuando. Sí, bueno, posteriormente vamos a ver dos métodos de construcción de pilas. Pueden ser in situ o prefabricadas. Las in situ son las que veníamos diciendo, que se pueden generar con encofrado deslizante, y las prefabricadas se las utiliza a veces porque tienen unas ventajas como que tienen un mejor acabado y se las hace en un plazo más corto de tiempo. Las prefabricadas pueden venir de distintos tipos, pueden ser fustes independientes, que pueden o no tener capital, en este caso sí tienen, en el de la foto. También se pueden generar pilas pórticos formadas por fustes verticales y cabeceros superiores en la unión, o pilas construidas por dovelas horizontales, al igual que un tablero. Y aquí vamos a ver una serie de fotos en las que muestran cómo se colocan las pilas prefabricadas. Vemos cómo el camión las va llevando. Creo que también vimos un video de esto en la clase anterior. Y también cómo se coloca la parte superior ya de la superestructura. Qué fácil que parece, ¿no? Sí, encima caben perfecto. Estaba todo bien calculado. Bueno, y por último vamos a ver tipos de fallas. Bueno, una pila que generaría también una falla en el puente puede fallar por distintos motivos. Uno de ellos es el mal cálculo del diseño. Por ejemplo, acá tenemos un puente ubicado en Génova que se desplomó luego de 61 años de vida, aunque estaba proyectado para que dure 100 años en total. Este puente se derrumbó en el 2018.
y a pesar de que se cayó por una fuerte crecida, se sabe que tenía que estar bajo mantenimiento constante y era muy costoso el constante arreglo. Hubiera sido preferible tirarlo abajo y volverlo a hacer. Esto ocurre ya que desde un comienzo estuvo mal diseñado. Después también puede fallar por sismos. Bueno, acá vemos una imagen en el cual ni siquiera se ve la pila que estaba por debajo del tablero. También puede fallar por socavación. En este caso vamos a ver una imagen en la que el puente no se desplomó, pero la erosión la socavación debido al río y a todo el sedimento que traía generó que se vaya deshaciendo la base de la pila y quedaran las armaduras expuestas. Esto, a pesar de que el puente sigue en pie, no debería ocurrir. Después tenemos un tipo de falla por aumento de cargas. Acá, por ejemplo, tenemos un puente ferroviario en el cual se ve también cómo el tablero se desplomó, y si pueden observar la pila pared que está hacia la izquierda, a pesar de sus grandes dimensiones, que parece muy firme, está doblada hacia la izquierda. También, por último, puede haber un tipo de falla por crecidas importantes. Este es el caso de un puente en Chile, que también sufrió una gran crecida en el 2018, que llevó a que, bueno, creo que está justo tapado por el árbol, la pila ceda y por ende caiga el tablero. En este caso, por suerte, no tuvimos que lamentar pérdidas de vida, ya que debido a las grandes crecidas que estaba teniendo el río Cautín, creo que se llamaba, el gobernador de la zona prohibió el paso y bueno, no sufrió nadie. Acá vamos a ver un video en el cual se ven puentes derrumbados. Bueno, en este video teníamos la duda de si se cayó a propósito o por qué había sido. Vemos que cae debido a la gran crecida que estaba llevando el río. Este puente se cayó en plena construcción en la avenida, creo que en Estados Unidos. Los Ángeles. ¿No? El peligro que implica que falle un puente en una ubicación urbana, digamos, todos los autos que han quedado atrapados y, bueno, el gran peligro que representa. Este puente, ingeniero, vemos que está como el apoyo era muy inestable. Inestable. Como la mitad, no sabemos si lo estaban derribando, esperamos que sí, digamos, porque está apoyado de Sí, esa ¿no? forma y cae como si nada. Sí, si se fijan, si lo vuelven un poquito, van a ver que arriba tiene una viga reticulada transversal, como que estaba o en construcción o en demolición. Claro. Cuando gira, van a ver que hay Se una cae. viga ahí, sí. Esa Ahí viga está. arriba, ¿ven? Ah, sí. Acá. Debe haber estado en demolición, me imagino, no sé. Bueno, el famoso puente Tacoma. El efecto del viento, ahí podemos ver cómo actúan las caras de vientos transversales. Cómo puede actuar de rápido el efecto del agua en un puente, o haya gente que estaba circulando por el mismo, que casi sin aviso el puente falló por completo. Gracias a Dios. Esto por Bueno, sobrecarga móvil, vemos cómo falla el puente y bueno, termina abajo el camión.
No solo puede arrastrar sedimento, también puede arrastrar hielo, bueno, de acuerdo a la temperatura de la región, y también sería una carga que tiene que estar dimensionada a las pilas. Esto es en otra zona urbana. Ahí al fondo se ve cómo se salva algunos vehículos y otros no. Vemos de resistente que es el muro de la margen izquierda. Acá podemos observar cómo se producen las socavaciones propiamente en los estribos del puente y lo que produce el colapso del mismo. Como ya mencionado antes, el tipo de construcción, el tipo de construido con bloques, se nota que era muy viejo, ya estaba en desuso y bueno, ha sido en sus últimos segundos de vida. El efecto también del agua. Este es el Esta es puente la misma imagen. que vimos antes, en el momento de que cae. Vemos las grúas que lo estaban construyendo. Acá también por un exceso de carga móvil, por el camión que vemos en la parte superior, termina colapsando y aplastando un auto que justo pasaba por el lugar. Hagan una pausa, ahí les quiero acotar. Generalmente los puentes, como toda altura, se caen no por una única causa, sino por una combinación de varios motivos, ¿no? Por Bien. ejemplo, dicen el puente se cayó, a veces, como dicen los diarios, a veces dicen, el puente se cayó por la creciente. Bueno, en muchos de los casos que ustedes han visto, el agua no llega a pasar sobre el tablero, que sería lo peligroso, porque incrementa mucho el momento flector en pilas cuando está el agua empujando al tablero, ¿no? Sino que llega a un nivel importante, produce excavación porque estamos ante una creciente y ese puente se cae porque no tenía un buen mantenimiento, ¿no? Porque si hubiera estado bien protegida la pila de los estribos no pasaba. Lo mismo en caso de sobrecarga de este puente o del anterior. Probablemente no se ha superado la sobrecarga de diseño, pero debe haber habido un problema en la construcción o en el diseño del puente. Entonces, qué sé yo, un detalle de armadura, una junta mal diseñada, ¿no? O múltiples causas, pero no hay generalmente hay una combinación de circunstancias que llevan al colapso. Continúan, más gracias. Está el sobrepaso que mencionaba el ingeniero sobre el puente, bueno, su posterior fallo. Increíble la fuerza del agua para llevarse toda la estructura puesta. Se ve que parece un juguetito el tablero. Este es un sismo que es México de 8,5. Hoy. Acá no colapsa el puente, pero podemos ver cómo se mueve de un lado a otro. Eso sería la parte teórica y muchas gracias por su atención. Ahora vamos a proceder a hacer la autoevaluación. Primero las preguntas, a ver si Si hay hay alguna preguntas. pregunta. ¿Quién va a preguntar?
Bueno, si no voy a preguntar yo después en el examen, si no he entendido todo. Ingeniero, yo tenía una duda que había quedado de hace un par de clases, cuando veíamos las acciones que actúan y vemos la acción del viento, yo no entendía bien si actúa directamente sobre las pilas o es la acción que actúa en la superestructura con consecuencia en las pilas. Claro, sí, actúa en todo, ¿no es cierto? Pero simplificadamente los reglamentos lo hacen actuar sobre el dintel, sobre el tablero. Por ejemplo, el reglamento nuestro, si repasan la clase, creo que lo hemos mencionado, lo considera dos tipos de situaciones. Sí. Una es puente vacío, donde considera que el viento actúa sobre toda la altura de la viga más el tablero, más todo lo que se oponga al viento en el tablero, ¿no es cierto? Y ahí considera una cierta presión del viento. Y después considera la situación de puente lleno, en donde, además de la altura anterior, considera un incremento de altura de 2 metros por la presencia de vehículos. Que sería, por ejemplo, que los vehículos estén todos uno tras de otro en embotellamiento, ¿no? No frenado. Y ahí considera un viento menor, por tener en cuenta que la probabilidad de que esto ocurra y que además se dé el viento más fuerte de todo es menor, entonces considera un viento menor. Entonces sí, el viento en realidad actúa también en la pila, pero como simplificación se puede considerar, como lo hacen los reglamentos, solo sobre el tablero. Perfecto. Y pregunta sobre lo de ahora. Ingeniero, yo más que pregunta, la verdad que me gustaría felicitarlos a los chicos, está muy bueno todo. Han mostrado, ha sido todo muy sencillo, bien explicado, han mostrado mucha capacidad de síntesis. Y bueno, a mí particularmente, la verdad que me han gustado y me han sorprendido al mismo tiempo los videos que han mostrado al final, muy buenos y muy impactantes. Así que bueno, y gracias también porque bueno, esto nos va a servir a todos para estudiar para el parcial. Así que la verdad, muy bueno, chicos. Muchas gracias a ti. Gracias. Sí, ha estado muy bien la exposición. Sí, yo también quería reconocer que se han dedicado y nos han sacado una buena exposición. Gracias. ¿Pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, Noelia. Quería preguntar por la columna prefabricada. ¿Eso se da para cualquier tipo de suelo o hay que tener alguna condición? La verdad que no sé, pero sí estaba viendo cuando vemos la parte de prefabricada que es muy importante ver que si hacemos ver la unión entre la parte prefabricada e in situ. Me imagino yo que las bases que se generan para los puentes deben estar hechas in situ y ahí tenemos que ver el tema del suelo para posteriormente ver que sea compatible con la columna en sí. Claro, como había mencionado en su parte de la exposición, Agustín, el tipo de material con el que se elija construir la pila va a depender del tipo de fundación que uno tenga proyectada y esto, como sabemos, depende del tipo de suelo sobre lo que lo vamos a fundar. Así que sí, digamos, yo creería que sí, no, se tendría que analizar, digamos, el tipo de suelo para elegir esto. Claro. Claro, es que yo nunca había oído de esas columnas, así que me llamó mucho la atención. Igual, gracias, chicos. Yo le hago una acotación. Cuando se trabaja en prefabricación, más que nada, lo condicionante es si vamos a tener los medios de transporte y elevación y si es rentable. Como ustedes veían ahí, prefabrican una pila entera de dimensiones importantes y las montan con 2 grúas también muy significativas. Entonces, no cualquier empresa tiene esas grúas. No siempre es posible, porque puede que tengan las grúas, pero no siempre es posible acceder al sitio adecuado para implantar las grúas. No es común que se trabaje con pilas prefabricadas. Lo más común aún en puente importante es la construcción in situ. Aún si se decide prefabricar la pila, como en esos casos,
Generalmente la fundación es in situ. Si bien hay fundaciones bases prefabricadas, están más destinadas a la parte edilicia, por ejemplo, a galpones, a estructuras tipo galpones, estructuras repetitivas. Tengo muchas fundaciones iguales y donde es fácil acceder, entonces se puede llegar por alguna causa que la mano de obra en el lugar sea cara, se puede prefabricar la fundación, se deja el nicho, lleva un refuerzo especial, una armadura especial, se deja el nicho, se coloca la columna en este caso y se coloca un grout de vinculación, ¿no? En puente sería más difícil que se prefabrique la fundación porque estamos hablando de fundaciones de grandes dimensiones que serían muy difíciles de trasladar y montar. Así que casi exclusivamente un puente, la fundación es hecha en situ. Y en algunos casos poco comunes, como les digo, la pila es prefabricada. Lo más común es el construirla con encofrados artesanales o con encofrados deslizantes. También le llaman encofrados trepantes. Muy bien. Una consulta, a esas pilas prefabricadas se las podría usar cuando hay que construir, hay un tiempo de construcción acelerado, digamos, como por ejemplo, hay un caso del puente en Brasil para el Mundial, que lo apuraron y después el puente se dio, no sé si porque lo apuraron o no, pero si en esa construcción consideraban elementos prefabricados, quizás no pasaba eso. Sí, no sé cuál será el caso y la falla, y como te digo, a veces las fallas son múltiples. Se puede prefabricar, a veces no se prefabrica, estoy acordando de algunos casos, a veces no se prefabrica toda la pila, sino que se la prefabrica por dovelas, así como se construía el puente por dovelas. También hay puentes en donde se prefabrica la pila hueca, por anillo, segmentos hexagonales, por ejemplo, o octogonales, y se les prefabrica por sectores de 3 metros, 5, 6 metros, y después se la une en obra usando pretensado, ¿no? Pero, como les digo, no son los casos más comunes. Creo que iremos avanzando hacia intervenciones cada vez más importantes de la prefabricación. Pero por ahora seguimos aún en la parte pila con construcción in situ en la mayoría de los casos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Tenemos algunos resultados ya del software técnico? Continuemos entonces con... Hay 40 alumnos. No hay más, ¿no? Por las conexiones veo que hay más de 60. Sí, acá en el registro de la página me figuran. Ah, bien. Ahí se van sumando de a poco. Unos 5 minutos Ahora más sí. y pasamos al práctico, al ejercicio de aplicación. Nosotros no vamos a responder, ingeniero, porque ya sabemos la respuesta. No vamos a sumar las estadísticas. Oh. Yo no sé qué hacer, si participar o no. Podría entrar. Podría participar, ¿no? Podría ponerse de nuestro lado. Total, el porcentaje va a ser, no, casi todos los días estoy de su lado, salvo cuando me levanto enojado. Vamos a ver para el día del práctico, a ver cómo me levanto. ¿Ustedes han usado ya el Socrative en otras ocasiones, aparte de la vez que lo han usado aquí? Sí, en estabilidad 2. Sí, en estabilidad. Después de las clases nos evaluaban. Lo usaban con puntuación. Sí. Sí. Pero no era anónimo, creo. Por eso no era
para ver si respondían bien o mal una pregunta docente. La primera vez que lo usamos, yo me acuerdo que fue en materiales 2, que fue un colega a dar una clase de aditivos y él hizo participar a través del Socrative, nos hizo participar todo y bueno, tenía un premio ahí, una calculadora, me acuerdo. No sé quién había ganado uno de los chicos, me parece, Santiago. Sí, Ferrari le había ganado, me acuerdo. Ajá. Bueno, nosotros podríamos poner un premio para cuando pase la pandemia, qué sé yo, una botella de alguna cerveza especial, no sé, un vino. O la promoción. Una picada. No, esas cosas son aburridas. Algo más divertido. Bueno, hablando de cosas divertidas, me imagino que están apoyando a su compañero, el músico, ¿o no? ¿Ya han entrado a la página y se han suscrito o no? No, ¿de qué? ¿No? ¿No saben que tienen un compañero que es músico? ¿Un DJ? ¿Quién? No está presente, ahora parece. El Tano. Fuimos nominados como mejor grupo tropical a los premios Mercedes Sosa. Se van a... Están en la terna, no están en la terna. Ah, qué grande. Creo que hacen la transmisión. Así que le invito a los chicos en la página se llama Tumbó de Caña, la banda, en YouTube. Si se suscriben nos ayudan un montón. Bueno, anotables ahí en el chat. Mandarlo por el grupo, si no... Mandarle por el grupo el nombre del grupo. El enlace. Tiene que sortear un par de entradas, ingeniero, para el próximo show. Por lo menos. El próximo show en 2022. Encima, como dato de color, les cuento a los chicos, nosotros hicimos el show de los 10 años de la banda, creo que era un viernes, justo llegamos a hacer el evento, el sábado se decretó la cuarentena, y llegamos justo cerrándonos la puerta, así que desde ahí que estamos pendientes todavía hace un montón de cosas. Bueno, acá en el próximo show en vivo vas a tener muchos participantes, muchos asistentes. Bueno, ¿cómo van con el Socrative? Sí, hay un paneo general, todavía no han contestado todos, pero hay duda en 2 preguntas, en la mayoría. En una de ellas es, ¿en qué acción entra el empuje del terreno? Que si volvemos acá a repasar. Pero yo no veo cuáles son las preguntas que hicieron. O sea, ¿las preguntas le aparecen en el Socrative directamente o cómo es la cosa? Sí. Si quiere... bueno, las podés ir leyendo las preguntas uno por uno. Sí. La primera que hicimos, ¿cuál es la forma más común de vincular la pila? Que está en una de las primeras diapositivas. Está bien. En este caso, era la articulada empotrada. Bien. Después preguntamos qué tipología es más conveniente usar en ríos torrenciales, que se aclaró en... Lo de pila pared. Lo de pila pared. ¿Ustedes lo han visto así con la denominación de pila pared, así con esa denominación? Sí. Porque ¿cómo se llama, ingeniero Tamayo? No, yo en ese caso le llamaría una pila maciza, una pila, no sé, pared. Pila de sección llena. La pared me suena a muro, pared me suena a un tabique, a un muro. A esos casos sí, una pared, un muro. Las otras no le llamaría pared, pero bueno, no importa. Las cosas que se entiendan. Después, con respecto al cálculo, que hemos visto de rigideces, ¿qué efecto generan los dispositivos de apoyo en el conjunto pila-dispositivo? La respuesta era que disminuía la rigidez de la pila aislada. Nos muestra la expresión. ¿Cómo? Repetime la pregunta. ¿Qué efecto ocasiona? ¿Qué efecto genera el dispositivo de apoyo en el cálculo de las rigideces? Bien. Que aquí vemos cómo afecta la rigidez a la pila aislada. Bien. Después tenemos en qué acción entra el empuje del terreno, que es en donde hay que hacer una mejor explicación, aunque haya aumento el porcentaje, bueno.
que era aquí, que entraba en otro Debe ser porque no engañoso. observamos directamente la dirección, no sabemos si era horizontal o vertical, iba variando. Y después, el giro es nulo al analizar los esfuerzos longitudinales, era una afirmación. Eso pasaba cuando analizábamos los transversales, y en los longitudinales se consideraba una sección que era de desplazamiento nulo. Claro, ahí en realidad lo que se descompone el movimiento, que es un movimiento combinado en dos partes. Una traslación pura y un giro puro. Se lo decompone para facilitar el análisis. Bien. Y la última, que era a partir de qué longitud de lado de la sección transversal se deja de considerar a una pila circular como columna, que era muy específica y se remonta a esta diapositiva, donde vemos la distancia de 1,40. Sí, que es una cuestión convencional, digamos. Y esas eran todas las preguntas que hemos hecho. No sé si hacemos un descanso o pasamos directamente al ejercicio. Hay un ejercicio para explicar mejor los conceptos de rigidez y de cálculo de fuerza. Ahora yo le hago una pregunta a que han expuesto o a cualquiera de los otros. Una vez que han determinado las solicitaciones más desfavorables, ¿el cálculo de la pila a qué se reduce? ¿A qué similitud con otros elementos de una columna? Una columna. Es un elemento sometido a flexo-compresión, o sea, a compresión y flexión. Solo que la flexión puede que esté en un solo plano o en los dos planos principales. Pero bueno, no es más que eso. Entonces, a veces lo que uno hace es dividirlas por franjas, ¿no es cierto? Porque el momento flector va a ir variando en la altura y la axial también, y dimensionarlo, por ejemplo, en 5 segmentos, e ir variando las armaduras en función de la altura. Pero, digamos, con los elementos que ustedes tienen, si son capaces de encontrar los estados más desfavorables, la pueden calcular a la pila con lo que ya saben de materias anteriores. Claro. Pasamos al ejercicio. Continuemos entonces. Bien. Me comparto la otra diapositiva. Bien, chicos, ahora le vamos a explicar brevemente un ejercicio de aplicación que encontramos en el libro del ingeniero Roberto Cunmani, para ver un poco el proceso que se hace para determinar las cargas horizontales que tiene el puente. Bien, acá podemos ver una sección transversal del puente y como bien dije, vamos a determinar las solicitaciones horizontales tanto en los estribos extremos, que son los apoyos extremos que tiene el puente, y en la pila intermedia. Acá podemos observar el espesor del tablero del puente, también podemos saber la longitud de la calzada, los pasos peatonales, podemos observar ahí abajo las medidas de las pilas intermedias, lo cual, que si recuerdan, como está por debajo del 1,20 m, en el caso de la sección, se denominan columnas. Bueno, ahí podemos ver los dos vanos que tiene el puente, y nada más, pasar a lo siguiente. Bien, como bien les decía, el puente consta de dos tramos, uno de 19 metros y el otro de 22,6 metros. Están apoyados en los estribos, tanto en el extremo A como en el estribo B. Y tiene una pila central constituida por dos columnas que tienen 0,90, como podemos ver en la imagen de abajo, en el sentido transversal del puente, y 0,75 en el sentido longitudinal.
como esto no supera el 1,20 m, son columnas. Tenemos como dispositivo de apoyo planchas de neopren que tienen las siguientes características. Un lado A de 250 milímetros, un lado B de 400 milímetros, un área de 0,1 metros cuadrados, un espesor de estas planchas de 69 milímetros, 3 planchas de neopren que se ubican en cada uno de los estribos y 4 planchas de neopren en la parte de la pila central. Bien, se admite que la superestructura del puente fue previamente proyectada, como vimos en la primera diapositiva, y que las solicitaciones provenientes de dicha estructura van a ser cargas verticales, de viento transversal, de viento longitudinal y de frenado de vehículos. En las cargas verticales tenemos la carga permanente sobre la pila, que sería la carga debida al peso propio de la estructura, que serían 600 toneladas, se reparten 300 toneladas para cada una de las columnas. Tenemos una carga móvil máxima sobre la pila intermedia, que son 260 toneladas, al ser 2 columnas son 130 para cada una. Tenemos una carga permanente sobre el estribo A de 168 toneladas, y en el estribo B una carga permanente de 200 toneladas. Vamos a considerar la carga de viento transversal, que va a ser de 0,54 toneladas sobre metros. La solicitación debida al viento longitudinal no la vamos a considerar, y la fuerza de frenado de los vehículos es una fuerza longitudinal que será considerada de 30 toneladas. Muy bien. Además de las fuerzas externas, tenemos que considerar también las deformaciones longitudinales que sufre la superestructura. Vamos a tener una deformación específica por retracción y fluencia lenta de 0,65 por 10 a la menos 3, una deformación por acortamiento elástico debido al pretensado de 0,15 por 10 a la menos 3, y una deformación específica por variación de temperatura de 0,4 por 10 a la menos 3. Como se dijo en la teoría, estos datos ya vienen del cálculo de la superestructura, o sea que en nuestro caso son datos previos que ya nos da el problema. Para calcular la deformación específica total, simplemente se la suma a los 3 valores, dándonos así una deformación de 1,2 por 10 a la menos 3. Bien, ahora, previo al cálculo de las fuerzas, tenemos que calcular la rigidez de tanto los estribos como las pilas. En este caso, tenemos un dispositivo de apoyo, por lo que vamos a trabajar con las rigideces conjuntas tanto de estribo neopren y pila neopren. Acá tenemos nuevamente la ecuación que ya habíamos visto. Bien, los datos que nos proporciona el problema, tanto de los estribos como las pilas centrales, son los que tienen en común el espesor de la plancha de neopren, el área, que en un caso va a estar multiplicada por 3 y en otro caso va a estar multiplicada por 8 debido a la cantidad de planchas que consideramos, el módulo de corte, el módulo de elasticidad del hormigón, la longitud transversal del tablero, que era de 4,8 metros, y en un caso del estribo vamos a considerar un momento de inercia que tiende a infinito, mientras que en el caso de la pila central vamos a considerar el momento de inercia, la vamos a calcular a través de los datos que ya nos dan de la sección. Hay que tener en cuenta que como calculamos las fuerzas longitudinales, vamos a tomar el momento de inercia que nos sirva para este caso. Por eso vamos a tener 2, que serían las 2 columnas, por 0,9 por 0,65 al cubo sobre 12, dándonos así un momento de inercia de 0,0412 metros a la cuarta. Una vez obtenidas las rigideces, podemos finalmente pasar a calcular las fuerzas longitudinales en estribos y pila central correspondiente al efecto del frenado. En este caso vamos a tener en estribos una fuerza total de 7,42 toneladas y en las pilas una fuerza de 15,16 toneladas, la cual se va a repartir 7,58 para cada columna. Muy bien, ahora lo que nos toca es ver el efecto que va a causar las deformaciones longitudinales en la superestructura. Como vimos en la aplicación teórica, lo que primero que se debe poder hacer es sacar la ubicación de este centro de rigidez, como la fórmula que vimos de la sumatoria de las rigideces de los elementos estructurales por su posición, medida desde algún punto arbitrario, nosotros consideramos desde el extremo del puente, dividido en la suma de las rigideces.
particularizando para los valores que obtuvimos previamente, obtenemos que la posición de este centro de rigidez es de 19,89 metros. Ahora, sabemos que la fuerza que va a estar en cada estribo, en cada pila, depende de la rigidez que ya calculamos y del desplazamiento que va a sufrir este elemento estructural. Este desplazamiento se lo va a calcular como la deformación específica que obtuvimos antes por la posición de cada uno de estos elementos estructurales respecto al centro de rigidez. X sería el centro de rigidez y X subir la posición de cada uno de estos elementos. En la siguiente tabla vemos resumidos los valores que obtuvimos al hacer este análisis, digamos, como dijimos antes, partíamos del 1,2 por R-3 de deformación específica que teníamos, la rigidez que calculamos previamente, la posición de cada una respecto al centro de rigidez, el desplazamiento obtenido, particularizado para cada una de estas digamos, estructuras, y la fuerza longitudinal resultante en cada una, la cual el signo depende del sentido positivo que tomamos nosotros para la ubicación del eje X, digamos, que tomamos nosotros positivo hacia la derecha. En la siguiente diapositiva, bien, mostramos que lo próximo que se tiene que determinar, digamos, sería el efecto total de las fuerzas longitudinales en las pilas, que va a ser, digamos, la suma de las fuerzas externas longitudinales por frenado que vimos, más el esfuerzo generado por las coacciones, por los esfuerzos longitudinales, digamos. Son los valores que acabamos de calcular, digamos. Haciendo la suma, obtenemos que el esfuerzo longitudinal en el estribo A es de 17,76 toneladas, en la pila central es de 16,14, repartida en 8,07 toneladas para cada una de las columnas, y en el estribo B va a ser 18,72 toneladas. Bien, el último esfuerzo que vamos a analizar es el viento, que solamente era transversal. Tenemos el valor de dato que era 0,54 toneladas, una carga lineal. Como es transversal, acabamos de terminar de calcular las longitudinales, las transversales debemos volver a calcular las rigideces en ese sentido. En el caso de los estribos, como una estructura que tiene un momento de inercia que tiende a infinito con respecto al de la pila, la rigidez solamente va a venir dado por la plancha de neopren. Y si recordamos la ecuación, que era la plancha de neopren, dependía de la sección y de la altura. Por lo tanto, permanece constante el caso de los estribos en esta dirección. Mientras que en la pila, ahora el momento de inercia cambia, debido a que hay que calcularlo en la dirección perpendicular a lo que estamos analizando, resultando así en un aumento del momento de inercia y por lo tanto en un aumento de la rigidez de la pila en esa dirección. Volvemos a calcular en la posición del centro de rigidez con las nuevas rigideces y casi obtenemos el mismo valor de 19,83, muy poca la diferencia. Para calcular finalmente la fuerza que sufren cada una de las pilas, hay que tener la rigidez del conjunto de cada pila, la resultante de la fuerza transversal, en este caso el viento, la excentricidad y, bueno, las distancias que separan cada pila del centro de rigidez. La resultante ya sabemos que se aplica en todo el tablero, entonces vamos a tener las luces de ambos tramos multiplicadas por la carga lineal, nos va a dar la resultante, y se va a aplicar en el centro de la longitud total del puente. Por lo tanto, restándole la distancia a la cual estaba el centro de rigidez, vamos a obtener la excentricidad, que es de prácticamente 1 metro. Haciendo el análisis, sacando los cuadrados, multiplicando, un resumen de este proceso que se ve en la tabla, donde finalmente obtenemos una fuerza transversal. Entonces, con la fuerza transversal y la fuerza longitudinal que hemos visto, ya vamos a poder dimensionar las pilas. Si todo sale bien, nos debería quedar un puente más o menos así, donde este puente creo que lo estaba mostrando el ingeniero en la clase, en un video de la construcción. Las pilas con la mayor vida útil. Bueno, en realidad el paso siguiente es dimensionar los estribos, que lo vemos en la clase siguiente. Eso es todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tan buenas las pilas esas. Bueno, la última parte, no se asusten porque hay que seguirlo al ejemplo, porque si no, así la única forma es ponerse a hacerlo. Los que no han expuesto, digo, no deben haber entendido muy mucho, pero lo importante es que entiendan más o menos el planteo teórico
cómo calcular la distribución de fuerza y desplazamiento para un conjunto de pilas, ya sea para fuerzas o deformaciones longitudinales o para fuerzas transversales. Más o menos sepan de qué depende. Y bueno, después es cuestión de ponerse a ver los números y seguirlo paso a paso. Ese ejemplo está en internet, no me acuerdo si está, no me acuerdo dónde, pero no lo ha desarrollado Kundmani, está así tal cual, en algún momento lo he visto en un libro, creo que en el libro de Avelino San Martín, que es un español. Le digo, porque por ahí van a encontrar cosas que ustedes creían que eran de Kundmani, no son de Kundmani, son sacadas de internet. Así que no empiecen a enojarse si lo encuentran ya en otro lado. Pero bueno, lo valioso de Kundmani es haber armado el conjunto de información y recopilado adecuadamente las cosas, que me sirvió de base a mí cuando yo entré a la asignatura. Cuando yo entré, Kundmani ya no estaba. Antes de Kundmani estaba Otto Barenbroecker, que es con el que yo tomé las clases. Y bueno, yo lo que hago es tratar de ir actualizando la base que tenía, incorporando algunas cosas nuevas. Bueno, como verán en Puentes, Puentes da para mucho, depende de qué tanto uno quiera profundizar. Y así es como la variación de forma en que le encaran distintas universidades es muy grande. Hay algunas universidades que solamente lo tienen mezclado a Puentes junto con pretensado y con prefabricación, y solamente de Puentes dan lo que son las cargas de uso. Prácticamente dan una clase de Puente o dos, cuanto mucho. Hay otras carreras en que le dan más importancia y tienen la materia Puentes sola. Cuando yo cursé, en el plan que yo hice, Puente era una única materia. Bueno, cuando yo estuve después estudiando en España, haciendo posgrados, ahí vi que Puente son 3 materias. Una es la parte básica, otra es Puente de luces medias, y la otra es Puente de grandes luces. Entonces, bueno, según el detalle con el que uno quiera entrar en la asignatura, ¿no? Pero si nos olvidamos de los puentes especiales, como son los atirantados y los colgantes, y los grandes métodos constructivos, como viste en la clase pasada, el resto, que son la mayoría de los puentes que nos toca hacer en nuestro medio, como les dije varias veces, se puede resolver en base a las asignaturas anteriores y algunas pocas cosas más, aplicando un poco de criterio de ingeniero y sobre todo trabajando en conjunto. No son obras para hacerlas de una sola persona, sino que hay que discutir a veces los criterios que uno usa, las hipótesis que usa y hacer el cálculo entre más de una persona en un equipo. Después los grandes puentes, cada obra es diferente. Pero sí, hay algunos lineamientos generales, pero que, como les digo, Puentes 3 incluye, en España, pues, incluye puente colgante, puente en arco y puente atirantado. Entonces se habla de esos 3 tipos de puentes en toda una materia. Nosotros acá nos conformamos con tener una idea, un pantallazo de todo y tener criterios generales para poder aplicarlo cuando llegue el momento. Por supuesto, habrá que ponerse a estudiar un poco más y tratar de encarar el problema. Pero bueno, no es imposible. Con lo que ustedes saben, pueden resolver puentes normales, puentes de los que la mayoría de las veces nos vamos a encontrar acá. Y con algún estudio específico van a poder resolver otro tipo de casos. Muy bien, si no hay más acotaciones, hacemos una pausa y siguen enseguida con la práctica. Bien, quedamos así. Gracias, bueno, chao, hasta luego. Gracias. Chao, ingeniero. Gracias, Ciro.
Chao, ingeniero, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.